Buenas tardes, hermanos. Una vez más aquí nos presentamos y nos reunimos para compartir esta catequesis que será la tercera, y por ende con esto concluiremos en este movimiento y en esta dinámica el recorrido de los ritos litúrgicos del Triduo Pascual. Allá hemos abordado los días de la víspera del jueves. Ayer ya abordamos el viernes y hoy vamos a abordar la vigilia pascual, que por lo regular la celebramos en las primeras vísperas del domingo, o sea, el sábado por la tarde. Quiero señalar un par de cosas que lo tengamos como presupuesto. Primero, en algunos lugares, inclusive hay algunas posiciones que hablan de cómo el Sábado Santo pareciese que es un día alitúrgico, o sea, como no hay ritos de la Eucaristía o de los sacramentos, entonces se dice que no hay liturgia. De suyo, para sostener esto, se decía que lo que sucede es que simbólicamente la Iglesia, como la Virgen María, está en silencio durante este intersticio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que están como viviendo el luto de la pérdida del Hijo, y entonces se guarda el silencio. Se guarda el silencio y no hay oficios o no hay servicios de misas en las parroquias hasta la noche en que se inicia con la vigilia pascual. Pero hay un elemento que no consideramos. No, el Sábado Santo por la mañana no es un día alitúrgico, porque podemos recurrir para apoyarnos en la fe y para meditar el momento, el tiempo en que el Señor permanece en el sepulcro. Podemos recurrir a la liturgia de las horas, al oficio divino. Entonces es una muy buena ocasión en donde se puede invitar no solamente los ministros, todas las comunidades, cuando es posible, se puede invitar para celebrar estos oficios de la liturgia de la palabra en el día del Sábado Santo. Y ya ciertamente, ya por la tarde, ya iniciamos con los ritos de la vigilia pascual. Esta vigilia pascual tiene 4 elementos fundamentales. Lo diré así a grosso modo, no pienso ser muy específico por la simple y llana razón de que considerar los elementos propios de la vigilia pascual es extenso, por lo rico que es en cuanto a símbolos, significados, ritos y evidentemente la celebración en general. Es un poco extensa, sin embargo vamos a ver que tiene unos parámetros muy claros. Básicamente son 4 elementos de la vigilia pascual. Primer elemento, la liturgia de la luz, o como comúnmente le llamamos, el lucernario. Posteriormente, la liturgia de la palabra. En tercero, la liturgia bautismal. Y finalmente, la liturgia eucarística. También es bueno saber que dependiendo si en esta vigilia, lo cual es muy oportuno, si hay bautismos, si hay catecúmenos, que entonces son iniciados en la vigilia pascual, con una iniciación que se entiende
que comprenden los 3 sacramentos de la iniciación cristiana: bautismo, confirmación y Eucaristía. Ciertamente, ya en la línea catequética, los espacios de la catequesis, pues ya en nuestra arquidiócesis, pues ya es una catequesis para esta iniciación escolarizada. Los niños son bautizados, pero para la formación y la recepción de los sacramentos, tanto de la Eucaristía o primera comunión, como se dice comúnmente en nuestras latitudes, o la confirmación, pues ya tenemos el espacio catequético de algunos años, de tal forma que los pequeños que ya fueron bautizados van siendo iniciados, introducidos en los sacramentos. Pero ya cuando son adultos, bueno, se realiza también este ejercicio donde podemos tener a los neófitos, mejor dicho, catecúmenos, neófitos, se les da el título cuando ya han sido iniciados, pero que apenas van a empezar, entonces una formación más profunda. Tenemos esta particularidad. Y ya la dinámica de los ritos en la vigilia pascual se van intercalando, por lo menos en las 3 primeras partes de la vigilia pascual, se van intercalando estos ritos de iniciación cristiana para los catecúmenos. Voy a dejar de lado eso, porque de ordinario no se celebran, aunque es el momento muy propicio, pero no se celebra de esa manera más que en especiales situaciones. Vamos pues a ver en primera instancia el lucernario. La vigilia pascual se presenta con el primer rito del lucernario. El lucernario, que tiene como elementos constitutivos la bendición del fuego nuevo, así se le llama, pero la bendición del fuego, de ordinario se inicia fuera del templo, con el templo a oscuras, de tal manera que estamos fuera del templo. Es un signo litúrgico muy interesante. Estamos en las tinieblas porque Cristo ha muerto. Y entonces vamos a tener esta liturgia de la luz o lucernario para ser testigos de cómo nuestro Señor Jesucristo emerge de las tinieblas con su luz admirable para iluminar la vida del creyente, la vida del hombre. Entonces, tenemos esta etapa que tiene como elemento muy significativo el cirio pascual. Y aquí sí lamento mucho que no puedo permanecer tanto tiempo hablando de ello, pero quiero que nos quede muy claro a todos nosotros este gran significado del cirio pascual y lo que implica para nosotros que lo tengamos como el elemento esencial del signo pascual. El cirio pascual tiene este gran peso litúrgico de ser la figura de Cristo resucitado, como lo proclama el pregón pascual. El lucero de la mañana que no tiene ocaso es Cristo tu Hijo, que, como dice el pregón, emerge de las tinieblas. Entonces, para nosotros, mis hermanos, el signo litúrgico del Cristo resucitado es el cirio pascual, ya bendecido y encendido
durante la liturgia de la vigilia pascual. Yo sé que somos muy dados a tener a veces figuras de un Cristo resucitado emergiendo del sepulcro. Está bien, pero no perdemos de vista que el signo litúrgico de Cristo resucitado es el cirio pascual. Por eso, toda este rito del lucernario se va a centrar en la persona de Cristo. Y vamos a hacer la procesión con el cirio desde fuera del templo. De ordinario, si se puede celebrar así se hace. Si no, bueno, se puede omitir. Tampoco es que tengamos que realizarlo todo con una actitud farisaica de que tiene que hacerse así, no de otra forma. El ritual es muy explícito y el ritual nos va diciendo cuándo se hace de esa forma y cuándo puede haber variantes. Y esta es una de ellas. Si se inicia con el lucernario fuera del templo, vean cómo el signo es muy claro. El cirio pascual es bendito, se ponen los signos del año, del alfa y del omega, porque es Cristo luz del mundo, y que viene a disipar las tinieblas del pecado. Entonces, nosotros recibimos esta luz y la transmitimos después a los hermanos, y entonces esta luz que brota del cirio pascual, que es Cristo, se extiende a todos nosotros. Máxime, aquellos que van a ser iluminados en la vigilia pascual. Pero también evidentemente a nosotros ya lo recibimos, lo hemos recibido en los sacramentos de la iniciación que hemos vivido, y en caso de que haya catecúmenos, también recibirán esta luz en esta gran celebración, llamada desde hace muchos siglos atrás, que esta es la vigilia de todas las vigilias, la madre de todas las vigilias, porque es la vigilia pascual. Aunque todos los domingos conmemoramos también la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Llegado a este punto, se entra con el cirio pascual encendido y es el signo de cómo la luz de Cristo irrumpe cuando se hace la procesión por el pasillo del templo. Irrumpe la luz de Cristo en las tinieblas. Por eso el templo, los templos se recomienda que estén a oscuras, para que se vea el signo de la luz en Cristo. Así que el cirio pascual se pondrá al centro en el presbiterio o en el lugar que se considere más apropiado, donde todos podamos percibirlo, porque estamos contemplando el signo de la presencia de Cristo como luz del mundo. De hecho, por eso se hace 3 veces la invocación, Cristo, luz del mundo, y lo aclamamos. Llegada a la procesión y puesto el cirio pascual al centro, que sería lo más conveniente, se da paso al pregón pascual. El pregón pascual, que es una mina de teología y sobre todo de la teología cristológica, de la presencia de Cristo, la comprensión, la contemplación de Cristo emergiendo del infierno, como dice aquí el pregón, y que es Cristo el Hijo del Padre, que se manifiesta ahora resucitado. Cristo resucitado. Todo ese cirio pascual es una auténtica, insisto, joya teológica. Sería muy conveniente que nosotros pudiésemos tener acceso, y lo tenemos, bastaría que lo buscáramos, el acceso a esta lectura meditada, reflexionada del pregón pascual. Concluido este momento de el pregón pascual, se cierra esta primera etapa
que es el lucernario, o sea, la luz, Cristo, luz del mundo. Posteriormente, tenemos también la liturgia de la palabra, que tiene una característica particular. Tenemos 9 lecturas que hacen el recorrido de todas las acciones portentosas que en el pasado Dios ha hecho en favor del pueblo de Israel. De tal manera que recorremos Génesis, Éxodo y hay profetas. Y que cada lectura tiene un salmo responsorial. Siempre armonizados temáticamente el salmo responsorial con la lectura proclamada. Es un binomio que siempre se irá dando, que bueno, más bien es un trinomio porque es una lectura, un salmo y una oración. Y lo vamos a realizar extendiendo toda la liturgia de la palabra, insisto, de ordinario 9 lecturas, a veces por el tiempo, por la premura, por las circunstancias, se puede reducir este número de lecturas. Sin embargo, hay una que no puede ser omitida, que es la tercera, donde se habla del Éxodo. Y esa se pone como una lectura que no puede ser sustituida, porque en esta lectura del Éxodo se nos habla de la Pascua, cómo los judíos vivieron la Pascua en el Éxodo, y evidentemente el signo se prolonga hasta la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Y como ya lo vemos, no es otra cosa que la celebración del paso de nuestro Señor Jesucristo de la muerte a la vida. Es lo que nosotros debemos de considerar, que este número de lecturas pues no es nada más para caer en letargo o en soñarnos ahí en el momento de estar con la liturgia de la palabra, sino considerando la centralidad de este proceso salvífico, de cómo el Señor ha ido formando, educando al pueblo de Israel hasta llegar a la plenitud de los tiempos, que es esto, con la presencia y la Pascua de nuestro Señor Jesucristo. Terminadas las lecturas, también como parte de la liturgia de la palabra, encontramos el himno del Gloria, que muy plásticamente en los templos se encienden todas las luces, se reviste el altar. Entonces ya se empieza con el himno del Gloria a manifestarse el tiempo gozoso de la presencia de Cristo, luz del mundo, en medio de nosotros. Y el himno del Gloria habrá de ser, deberíamos de buscar la manera de que sea verdaderamente una irrupción gozosa, para que todos participáramos en el canto, proclamando esto, la gloria de nuestro Señor resucitado. El himno de gloria también es fundamental para dar esta significación. Finalmente, en este momento de esta liturgia, está la epístola del apóstol San Pablo, que tiene como núcleo exaltar la vida de Cristo desde el morir y el resucitar. Tenemos en esta vigilia pascual, por lo tanto, una gran celebración de la liturgia de la palabra, que nos instruye de una manera muy progresiva, desde el Génesis hasta con la epístola del apóstol San Pablo. La tercera etapa, ya recorrimos el lucernario. Segunda etapa, la liturgia de la palabra. La tercera etapa es la liturgia bautismal, que tiene como signo
y como texto guía las litanías, que es la invocación y es el dejarnos acompañar en esta gran celebración de la Pascua de la compañía de los santos. A esos son convocados, a esos son, vamos a ponerlo así, invitados los santos para que celebren con nosotros, porque no hay que perder de vista que cuando nosotros celebramos la Eucaristía, máxime cuando es la vigilia pascual, estamos conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo con toda la iglesia de los tiempos pasados, la iglesia vigente y la iglesia o la iglesia temporal, y claro, también la iglesia triunfante. Recuerden estos tres niveles de la presencia de la iglesia triunfante, la iglesia militante y la iglesia purgante. Entonces toda la iglesia se une en la celebración de la Eucaristía. Por eso se vuelve el eje fundamental del año litúrgico, o por lo menos uno de los ejes. Y de esta manera nosotros saber que cuando nos reunimos para celebrar esta Eucaristía, con todo este proceso del que ya platicábamos el día pasado, de cómo las oraciones no son conclusivas, porque toda la celebración, desde el jueves en la tarde, la misa vespertina, la institución del Señor, hasta que se concluya en la noche la vigilia pascual, todo es una sola celebración. Es una sola celebración de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta liturgia bautismal, en donde se acepta el que, o mejor dicho, el que referimos que celebramos como iglesia, es el signo de la presencia de todos los santos, de todos los que conformamos la iglesia, y entonces da la ocasión de que como iglesia podemos acoger a aquellos que quieren integrarse a la iglesia de Cristo por el bautismo, donde entran, en el caso en que lo haya, los catecúmenos. Entonces, por medio del bautismo, posteriormente la confirmación y la última etapa, el cuarto inciso, será la Eucaristía. Entonces ya tenemos nuevos cristianos ya iniciados con los tres sacramentos de esta iniciación. Se va a hacer esta liturgia bautismal precisamente con los signos propios del sacramento del bautismo, los cuales son la renuncia a Satanás y la profesión de fe. Y en esta profesión de fe no solamente lo harán los catecúmenos, la hacemos, la profesión de fe, toda la iglesia. Ciertamente utilizamos la fórmula de diálogo, de pregunta y respuesta, pero que sintetiza nuestra fe en el Dios uno y trino, y evidentemente Cristo resucitado. Renunciamos a Satanás, profesamos la fe en el Dios uno y trino, y se concluye con el signo sacramental del bautismo, asperciendo el agua bendita en todo el pueblo, máxime con aquellos que fueron iniciados en esa noche pascual. Pero recibimos entonces ya este primer signo de que compartimos el sacramento del bautismo con todos los demás hermanos, con toda la iglesia en sí misma. Bien, entonces ya tendremos ahora el cuarto elemento, que ya es la liturgia eucarística. Es el culmen. No es ya nada más, no es un apéndice, es el culmen de toda la vigilia pascual,
la Eucaristía. De tal forma que tenemos los siguientes elementos. Como siempre, el primer elemento que desafortunadamente tendemos a dejar pasar de noche es el prefacio. El prefacio que ya nos va introduciendo a la plegaria eucarística. Entonces, el prefacio recoge la redención y la salvación que se ha obrado en la vigilia pascual, o mejor dicho, que se ha obrado en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y lo celebramos con gozo y con alegría. De ahí que ya son todos los signos propiamente festivos. Se ha terminado la Cuaresma, entramos a la noche de la vigilia y entramos ya también con un espíritu renovado en la alegría. De ahí todos los ornamentos blancos que también tienen un gran eco en cuanto que somos regenerados por el bautismo como criaturas delante de Dios, somos regenerados en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Se realiza la plegaria eucarística como de ordinario, por eso retomaba de que todos los domingos y también en cualquier Eucaristía siempre recordamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin lugar a dudas, con la vigilia pascual quedan muy bien matizados estos momentos, pero en todas las Eucaristías están estos elementos integrados. Basta que tengamos la atención suficiente para poder ir leyendo la dinámica con la que se va desarrollando precisamente las liturgias eucarísticas de todo el año, independientemente del año o del tiempo litúrgico. Todas nos expresan exactamente lo mismo, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta ya concluida el rito de la Eucaristía, y con este ejercicio, si es que hubo catecúmeno, ya una vez que han recibido por primera vez, después de su bautismo y de su confirmación, han recibido la Eucaristía, quedan plenamente insertados en la Iglesia de Cristo, viviendo ya así la iniciación cristiana. Es entonces el tiempo en donde el neófito, el recién bautizado, confirmado y que por primera vez ha recibido el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía de la Noche Santa, se entraría en un estadio, en un grupo de los hermanos, en una etapa de formación que se llama mistagogía. Desafortunadamente, a veces la mistagogía, que no es otra cosa que la expresión de introducir a los neófitos, a los nuevos cristianos, introducirlos al misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y hacerles comprender ese misterio, cómo ese misterio no solamente es una narración histórica, sino cómo el misterio de nuestro Señor Jesucristo infiere en su vida concreta. Entonces vamos a tener, o se tiene, mejor dicho, los 50 días del tiempo pascual para vivir la mistagogía, en donde debimos haber sido formados en esta inserción al misterio de Cristo. Y después de la mistagogía se inicia otra etapa en la vida del cristiano, que podríamos decir que prácticamente no terminamos nunca, que es la catequesis. De la mistagogía nos vamos a la catequesis, que esa pues durará pues el tiempo que sea necesario. Finalmente, se concluye con la oración postcomunión con la que se cierra todo el triduo pascual.
nos habla de lo que debemos aspirar. Después de haber contemplado todo el misterio pascual de nuestro Señor Jesucristo, de pasar de su paso de la vida, de la muerte a la vida y a la vida en el Señor, entonces la oración post-comunión tiene una sola invitación que es contundente: vivir siempre unidos en el amor de Dios. De hecho, la oración que se dirige es que estemos siempre unidos en tu amor. La amalgama entre nosotros los cristianos es el amor de Dios en la manifestación del Espíritu Santo. Es lo que nos mantiene unidos como cristianos. Ya nos ha consagrado, ya nos ha bautizado en el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace que nosotros vivamos nuestro ser cristiano unidos al prójimo, unidos a la iglesia, unidos al Señor por el Espíritu Santo. No perdamos de vista esto. Y permítanme concluir con una última indicación que también a veces nos pasa de noche: la octava de Pascua, o sea, los 8 días posteriores a la Pascua, a la vigilia pascual. Es una octava. De hecho, nada más señalemos estos 2 octavarios: el octavario de Navidad, después de celebrar la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, tenemos 8 días del octavario donde celebramos esa presencia de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros. Y ahora el octavario de Pascua, que es prolongar la fiesta de la resurrección de Cristo nuestro Señor, pero también a la que somos invitados, y hemos de vivirla con los signos propios de una solemnidad. Esto quiere decir que a lo largo de los 8 días vamos a celebrar con todos los ritos de la Eucaristía, incluyendo el credo, que es muy importante para señalarlo, y 2 lecturas. Y si se sugiere, si es conveniente, recordar que tenemos una secuencia, la secuencia de la resurrección. Y esta secuencia de Pascua, durante los 8 días siguientes, los tenemos para recordar y celebrar esta redención de nuestro Señor Jesucristo para nosotros en su sacrificio. No dejemos de pasar la celebración del octavario como si fuese algo que sea un añadido o algo meramente instrumental, sino que hay que vivirlo con una actitud y una espiritualidad netamente pascual. Así pues, mis hermanos, concluyan. Si yo no traté de ser nada presuntuoso en cuanto al querer agotar los términos, en querer agotar el significado de los ritos, sino simplemente dar unas cuantas pistas que nos ayuden a profundizar un poco más los ritos de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no olviden que como cristianos estamos llamados a estar en un constante crecimiento de nuestra vida cristiana en las catequesis, que tenemos estas ofertas de catequesis que se tienen en distintos fueros. Que Dios pues nos bendiga y démosle gracias que nos ha dado la oportunidad de este año de nuestra vida de poder celebrar los sagrados misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aunque la hemos estado pasando de una manera muy accidentada, pero no por eso menos significativa y no menos llena de gracia para todos nosotros. Que así sea. Muchas gracias.